Hola amigos de YouTube, hoy les voy a presentar este video. Guerra de Corea. Parte de la Guerra Fría. Koreanuarmontaje.jpg. Fecha. 25 de junio de 1950, 27 de julio de 1953. Armisticio firmado el 27 de julio de 1953. Lugar. Península coreana, Mar del Japón y Estrecho de Corea. Casus belli. Corea del Norte invade su vecina Corea del Sur y reclamación del territorio completo por parte de ambos gobiernos. Resultado. Acuerdo de armisticio de Corea. Ambos bandos se declaran ganadores. Aplicación de la Utiposidetis Iuris. Creación de una zona desmilitarizada de 4 kilómetros de ancho a lo largo del paralelo 38. Consecuencias. Inicio de la rivalidad entre las dos Coreas, la cual se mantiene hasta la actualidad. Beligerantes. Bandera de las Naciones Unidas. Comando de la ONU. Bandera de Corea del Sur. Bandera de Estados Unidos. Bandera de Reino Unido. Bandera de Australia. Bandera de Bélgica. Bandera de Canadá. Bandera de Colombia. Bandera de Francia. Bandera de Filipinas. Bandera de Etiopía. Imperio Etíope. Bandera de Grecia. Reino de Grecia. Bandera de Luxemburgo. Bandera de los Países Bajos. Bandera de Nueva Zelanda. Bandera de Sudáfrica. Unión Sudafricana. Bandera de Tailandia. Bandera de Turquía. Apoyo médico. Bandera de Dinamarca. Bandera de Italia. Bandera de Israel 1. Bandera de Noruega. Bandera de Suecia. Otro apoyo. Bandera de India 2. Bandera de Cuba. Bandera de El Salvador. Bandera de Japón. Bandera de España. Bandera de Taiwán. Bandera de Corea del Norte. Bandera de la República Popular China. Bandera de la Unión Soviética. Apoyo médico. Bandera de Bulgaria. Flag of the Czech Republic.svg. Checoslovaquia. Bandera de Hungría. Bandera de Polonia. Bandera de Rumanía 3. Otro apoyo. Bandera de Mongolia. Bandera de India 4. Comandantes. Bandera de las Naciones Unidas. Bandera de Estados Unidos. Douglas MacArthur. Bandera de las Naciones Unidas. Bandera de Estados Unidos. Matthew Ridgway. Bandera de las Naciones Unidas. Bandera de Estados Unidos. Mark Wayne Clark. Bandera de Estados Unidos. Harry S. Truman. Bandera de Estados Unidos. Dwight D. Eisenhower. Bandera de Estados Unidos. Jim Fleet. Bandera de Corea del Sur. Syngman Rhee. Bandera de Corea del Sur. Chung Il-kwon. Bandera de Corea del Sur. Paik San-juk. Bandera de Corea del Sur. Shin Sun-mo. Bandera de Corea del Sur. Son Won-il. Bandera de Reino Unido. Isabel II. Bandera de Reino Unido. Clement Attlee. Bandera de Reino Unido. Winston Churchill. Bandera de Corea del Norte. Kim Il-sung. Bandera de Corea del Norte. Park On-jong. Bandera de Corea del Norte. Choi Yong-kun. Bandera de Corea del Norte. Kim Chaek. Bandera de la República Popular China. Mao Zedong. Bandera de la República Popular China. Peng Dehuai. Bandera de la República Popular China. Deng Hua. Bandera de la Unión Soviética. Joseph Stalin. Bandera de la Unión Soviética. Georgi Malenkov. Fuerzas en combate. Bandera de Corea del Sur 98, 000, 1950, 5. Bandera de Corea del Sur 590, 911, 1953. Bandera de Estados Unidos 480, 000. Bandera de Reino Unido 63, 000, Bandera de Canadá 26, 791. Bandera de Australia 17, 000. Bandera de Filipinas 7430. Bandera de Turquía 5455. Bandera de Colombia 5100. Bandera de los Países Bajos 3972. Bandera de Francia 3421. Bandera de Grecia 2163. Bandera de Nueva Zelanda 1389. Bandera de Tailandia 1273. Bandera de Etiopía 1271. Bandera de Bélgica 900. Bandera de Sudáfrica 826. Bandera de Luxemburgo 44. Total. 1 304 914. Bandera de Corea del Norte 231 000 activos, 30 000 reservas, 1950, 5000, 1950, 7. Bandera de Corea del Norte 600 000, 1953, 6. Bandera de la República Popular China 1 500 000, 1953, 6. Bandera de la Unión Soviética 26 000, 1953, 6. Total. 2 126 000. Bajas. Muertos. 335 000 militares 6. 373, 500 civiles 6. 708, 500 en total 6. Bandera de Estados Unidos 54.000 soldados muertos.
Bandera de las Naciones Unidas. Organización de las Naciones Unidas. 3.000 soldados muertos de 15 naciones aliadas. 8. Muertos 736.000 militares, incluye cerca de 180.000 soldados chinos muertos. 6. 406.000 civiles. 6. Desaparecidos. 680.000 en total. 6. Editar datos en Wikidata. Ocultar VDE. Guerra de Corea. Pokpong Raseul Estrecho de Corea. Jumunjinosan Perímetro de Pusan 2. Daseulon Hongun San Chongchon Incheon Embalse de Chosin Chipion ni Imjin Capion Marjan San Monte Calvo. La Guerra de Corea. Angul. Anja. Romanización revisada. Anguk Jeonjaen, Nkune Reischauer. Ankuk CHNCHNG. Fue una guerra librada de 1950 a 1953 entre la República de Corea, o Corea del Sur, apoyada por las Fuerzas Armadas de varios países comandados por Estados Unidos, contra la República Popular Democrática de Corea, o Corea del Norte, apoyada por la República Popular China y la Unión Soviética. La guerra constituyó uno de los episodios tempranos de la Guerra Fría. Con más de 3 millones de civiles muertos y casi el 15% de la población del norte, constituye una de las guerras más sanguinarias de la historia. 9. 5 años antes, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la Unión Soviética habían acordado dividir Corea en dos, trazando la frontera en el paralelo 38, quedando el norte a cargo de la Unión Soviética y el sur a cargo de Estados Unidos. Cada superpotencia supervisó en su área respectiva, la constitución de dos nuevos estados que quedaron bajo sus respectivas órbitas. La República Popular Democrática de Corea en el norte y la República de Corea en el sur. Aunque se realizaron negociaciones para la reunificación de Corea en los meses anteriores a la guerra, la tensión se intensificó con escaramuzas transfronterizas e incursiones en el paralelo 38. La escalada de tensión degeneró en una guerra abierta cuando Corea del Norte invadió Corea del Sur el 25 de junio de 1950. Estados Unidos acudió en ayuda de Corea del Sur para repeler la invasión. En solo 2 meses los defensores fueron empujados al perímetro Pusan, un área pequeña en el extremo sur de la península, antes de que los norcoreanos fueran detenidos. Una rápida contraofensiva de las tropas de Estados Unidos y otras naciones bajo mandato de la ONU, devolvió a tropas norcoreanas al norte del paralelo 38, casi hasta el río Yalu. Entonces entró en el conflicto la República Popular China del lado del norte, con apoyo armamentístico de la Unión Soviética. El ejército chino lanzó una ofensiva que obligó a las fuerzas del sur a volver al otro lado del paralelo 38. En 1953 la guerra cesó con un armisticio que restauró la frontera entre las Coreas cerca del paralelo 38 y creó la zona desmilitarizada de Corea, una franja de 4 kilómetros de ancho entre ambos países. Desde entonces siguieron produciéndose periódicos rebrotes conflictivos entre ambas partes. La participación de las Naciones Unidas, ONU, en la guerra se materializó con varias resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a favor de Corea del Sur, avalando incluso el uso de la Fuerza Armada. La legitimidad de las resoluciones de las Naciones Unidas con motivo de la Guerra de Corea fue cuestionada por la Unión Soviética y otros estados no alineados con Estados Unidos, que apoyaban la intervención china. La URSS intentó bloquear la votación ausentándose, pero la ONU no computó como veto la ausencia de la URSS de las reuniones del Consejo de Seguridad en las que se sancionaron las resoluciones cuestionadas. Según los estándares actuales, la operación no hubiera sido clasificada como operación de las Naciones Unidas mediante el uso de la fuerza, art. 42 de la Carta de la ONU, debido a que no fue conducida por el secretario general, ya que fue dirigida directamente por E.U. Aunque encuadrase fuerzas de otras naciones. Se acusó que el Consejo de Seguridad no había dado ocasión a ambas partes de explicar su postura, solo lo hizo Corea del Sur, y se procedió al uso directo de la Fuerza Armada, sin tener en cuenta que Corea del Norte usó la fuerza unilateralmente y ya llevaba conquistado el 90% de Corea del Sur cuando Naciones Unidas reaccionó. Índice 1. Desarrollo 2. Comienzo de la guerra 2. 1. Reacción de Estados Unidos 2. 2. Reacción de Estados Unidos 2. 3. Batalla de Incheon 2. 4. Intervención china 2. 5. Estancamiento 3. Participación de países latinoamericanos 3. 1. Colombia 3. 2. Puerto Rico 4. Representación artística 5. Véase también 6. Referencias 7. Bibliografía 8. Enlaces externos. Desarrollo
El triunfo de la Revolución Comunista en China el 1 de octubre de 1949 alteró completamente el equilibrio geoestratégico de Asia Oriental. Stalin, que venía de sufrir serios reveses en Europa, como el fracaso del bloqueo de Berlín o el cisma yugoslavo, quiso recuperar terreno en Asia y dio su aprobación de un ataque norcoreano a Corea del Sur. Mientras tanto, la campaña de desestabilización en Corea del Sur contra el presidente acusado de dictador, generó revueltas en los sectores procomunistas del campesinado y sindicatos, que iniciaron una ola de asesinatos y atentados que fueron duramente reprimidos por el gobierno, desatando una virtual guerra civil en el sur. Aprovechando el clima de inseguridad y la inestabilidad del sur, el 25 de junio de 1950, las tropas norcoreanas atravesaron el paralelo 38º y avanzaron hacia el sur, arrasando prácticamente a las fuerzas surcoreanas, que apenas pudieron replegarse en torno a Pusan, con la intención de conseguir una rápida victoria antes de la reacción de las potencias democráticas occidentales. Para sorpresa de Stalin, China y los norcoreanos, la respuesta norteamericana fue inmediata, dando al traste con los planes del expansionismo comunista. Washington pidió la convocatoria del Consejo de Seguridad de la ONU y consiguió un mandato para ponerse al frente de una fuerza que respondiera a la agresión norcoreana. La resolución, tomada sin la presencia de la URSS, que había rechazado asistir a las reuniones del Consejo como protesta por la negativa estadounidense de reconocer a la República Popular China y la República Popular Democrática de Corea, RPDC, en un intento de bloquear la decisión. Con el amparo legal de la resolución del Consejo de Seguridad, Estados Unidos formó una fuerza expedicionaria bajo el mando del general Douglas MacArthur, que recuperó rápidamente el terreno perdido, apoyado por el bombardeo a gran escala de cualquier ruta, centro logístico o núcleo de Corea del Norte, con uso masivo de armamento convencional y del potente agente incendiario napalm. El 19 de octubre, tras intensos combates en su progresión hacia el norte, tomaron Pyongyang, la capital de Corea del Norte. Pero 3 días antes, el 16 de octubre, China decide intervenir, y con masivo apoyo militar soviético, mediante una hábil operación de infiltración, consiguen poner fuerzas suficientes en la retaguardia de las fuerzas de la ONU como para poner en peligro sus líneas de abastecimiento, con lo que los norteamericanos y resto de fuerzas de Naciones Unidas se ven obligadas a retroceder. Las fuerzas combinadas chinas y norcoreanas consiguen empujar a las fuerzas de NU hacia el sur, hasta volver a tomar la capital surcoreana de Seúl el 4 de enero de 1951. En ese momento, MacArthur propuso el empleo del arma atómica contra China. Tanto el presidente estadounidense, Harry S. Truman, como la mayoría del Congreso reaccionaron alarmados ante una reacción que podía llevar al enfrentamiento nuclear con la URSS. Truman destituyó a MacArthur entre las protestas de la derecha republicana y lo sustituyó por el general Matthew Ridgway. La Unión Soviética por su parte manifestó su intención de no intervenir en el conflicto y su deseo de que coexistieran dos sistemas diferentes en la península. El empate militar llevó a la apertura de negociaciones que concluirían en julio de 1953, poco después de la muerte de Stalin, con la firma del armisticio en Panmunjom. En este se acordó una nueva línea de demarcación que serpentea en torno al paralelo 38º, que se sigue manteniendo 10. Estados Unidos lanzó 635.000 toneladas de explosivos sobre Corea, y 32.557 toneladas de napalm, una cantidad que supera todas las bombas que cayeron sobre el Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. Entre el 12 y el 15% de la población total de Corea del Norte murió en la guerra, con una cifra de civiles muertos que ascendió a 2,5 millones. Se estima que Corea del Sur y sus aliados tuvieron cerca de 778.000 muertos, heridos y mutilados, mientras que el bando de Corea del Norte tuvo entre 1.187.000 y 1.545.000. Además 2.500.000 civiles muertos y heridos, 5 millones quedaron sin hogar y quedaron más de 2 millones de refugiados. Esto la hace una de las guerras más sangrientas de la historia. Unos 54.000 estadounidenses y 500.000 chinos murieron en ese conflicto. Comienzo de la guerra. Está ampliamente documentado que la responsabilidad del inicio del conflicto es del bloque comunista de la época, en un intento de echar un pulso a Occidente, encabezado por Estados Unidos en el dominio del Pacífico.
La desestabilización de Corea del Sur la llevó a una virtual guerra civil, cuando la represión del gobierno, denominado dictadura capitalista por el norte, dio al traste con el plan de subvertir el orden en el sur, con un más que notable apoyo estadounidense. Las fuerzas convencionales de Corea del Norte atacaron el 25 de junio de 1950 con más de 100,000 hombres. 13 Gracias al equipamiento soviético y a sus enormes reservas, su ataque sorpresa fue un éxito aplastante. En pocos días las fuerzas militares de Corea del Sur estaban en total retirada y, junto al pequeño número de estadounidenses, tuvieron que concentrarse en una pequeña área alrededor de la ciudad de Pusan. Con la ayuda del apoyo logístico y las acciones de interdicción de la Fuerza Aérea estadounidense, las fuerzas de Corea del Sur consiguieron estabilizar el llamado perímetro Pusan. La situación era desesperada y parecía la ocupación de toda la península por las tropas del norte. Un par de M-40 dando apoyo de fuego a la 25ª División de Infantería del Ejército de Estados Unidos, en Munema, el 26 de noviembre de 1951. Reacción de Estados Unidos. La invasión por parte de Corea del Norte pareció tomar por sorpresa a Estados Unidos y a las otras potencias occidentales. Deanna Cheson, del Departamento de Estado, había manifestado al Congreso el 20 de junio que la guerra no era probable, pero un informe de la CIA a principios de marzo había previsto la invasión para junio. En audiencia pública por la invasión, Harry S. Truman estuvo de acuerdo con sus consejeros en usar la Fuerza Aérea estadounidense, unilateralmente, contra las fuerzas de Corea del Norte. También ordenó a la séptima flota proteger a Taiwán. Los Estados Unidos también mantenían fuerzas sustanciales en Japón, lo cual permitió margen para una intervención rápida. Las acciones estaban puestas bajo el mando de MacArthur, 14, quien estaba a cargo de las fuerzas estadounidenses en el Pacífico. Las demás potencias occidentales mostraron inmediatamente su acuerdo con las acciones estadounidenses y ofrecieron su ayuda en el conflicto. Los estadounidenses organizaron el Grupo de Operaciones Especiales Smith, y el 5 de julio estaba ocupándose del primer choque de la guerra Corea del Norte-Estados Unidos. La acción estadounidense se llevó a cabo por varias razones. Truman estaba bajo una fuerte presión interna, ya que era considerado demasiado suave con el comunismo. Especialmente elocuentes fueron aquellos que acusaron a los demócratas de contar simplemente con la derrota china. La intervención era también una forma excelente de poner en marcha la nueva doctrina Truman, la cual abogaba por la oposición al comunismo en cualquier lugar al que éste intentara expandirse. Más tarde, Truman recibiría críticas por no obtener una declaración de guerra del Congreso antes de enviar tropas a Corea, pero la situación requería decisión y acciones inmediatas y ese fue su acierto. Las potencias lideradas por Estados Unidos obtuvieron un mandato de acción de las Naciones Unidas pese al intento de los soviéticos de bloquear la votación al no presentarse en el Consejo de Seguridad como protesta ante el rechazo de que la República Popular China entrara en el mismo, mientras la República de China, nacionalista, mantenía el escaño chino. La intención era ganar tiempo para una total derrota de las fuerzas de Corea del Sur y de Estados Unidos y presentar la Unión de Corea bajo un régimen comunista como un hecho consumado. La ONU reaccionó interpretando que la ausencia soviética no equivalía a un veto, y únicamente con la abstención de Yugoslavia, el Consejo de Seguridad resolvió apoyar a Corea del Sur, recomendando a los países miembros organizar una fuerza militar bajo el mando de Estados Unidos, con autorización de usar la bandera de las Naciones Unidas, Resolución 83. A las fuerzas estadounidenses se unieron durante el conflicto tropas de otros 15 países miembros de la ONU. Australia, Bélgica, Canadá, Colombia, Filipinas, Francia, Reino de Grecia, Países Bajos, Nueva Zelanda, Luxemburgo, el Reino Unido, Unión Sudafricana, Reino de Etiopía, Turquía y Tailandia. Las fuerzas de Estados Unidos estaban sufriendo en aquel momento problemas originados por la desmovilización que había empezado en 1945, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. Los chinos nacionalistas, ahora confinados a Taiwán, solicitaron participar en la guerra, pero su petición fue denegada por los estadounidenses, quienes sospechaban que detrás de ese interés únicamente se ocultaba la motivación de trasladar el conflicto a la China comunista. Reacción de Estados Unidos. La invasión por parte de Corea del Norte pareció tomar por sorpresa a Estados Unidos y a las otras potencias occidentales. Deanna Cheson, del Departamento de Estado, había manifestado al Congreso el 20 de junio que la guerra no era probable, pero un informe de la CIA a principios de marzo había previsto la invasión para junio.
En audiencia pública por la invasión, Harries Truman estuvo de acuerdo con sus consejeros en usar la fuerza aérea estadounidense, unilateralmente, contra las fuerzas de Corea del Norte. También ordenó a la séptima flota proteger a Taiwán. Los Estados Unidos también mantenían fuerzas sustanciales en Japón, lo cual permitió margen para una intervención rápida. Las acciones estaban puestas bajo el mando de MacArthur, quien estaba a cargo de las fuerzas estadounidenses en el Pacífico. Las demás potencias occidentales mostraron inmediatamente su acuerdo con las acciones estadounidenses y ofrecieron su ayuda en el conflicto. Los estadounidenses organizaron el Grupo de Operaciones Especiales Smith, y el 5 de julio estaba ocupándose del primer choque de la Guerra Corea del Norte-Estados Unidos. La acción estadounidense se llevó a cabo por varias razones. Truman estaba bajo una fuerte presión interna, ya que era considerado demasiado suave con el comunismo. Especialmente elocuentes fueron aquellos que acusaron a los demócratas de contar simplemente con la derrota china. La intervención era también una forma excelente de poner en marcha la nueva doctrina Truman, la cual abogaba por la oposición al comunismo en cualquier lugar al que éste intentara expandirse. Más tarde, Truman recibiría críticas por no obtener una declaración de guerra del Congreso antes de enviar tropas a Corea, pero la situación requería decisión y acciones inmediatas y ese fue su acierto. Las potencias lideradas por Estados Unidos obtuvieron un mandato de acción de las Naciones Unidas pese al intento de los soviéticos de bloquear la votación al no presentarse en el Consejo de Seguridad como protesta ante el rechazo de que la República Popular China entrara en el mismo, mientras la República de China, nacionalista, mantenía el escaño chino. La intención era ganar tiempo para una total derrota de las fuerzas de Corea del Sur y de Estados Unidos y presentar la unión de Corea bajo un régimen comunista como un hecho consumado. La ONU reaccionó interpretando que la ausencia soviética no equivalía a un veto, y únicamente con la abstención de Yugoslavia, el Consejo de Seguridad resolvió apoyar a Corea del Sur, recomendando a los países miembros organizar una fuerza militar bajo el mando de Estados Unidos, con autorización de usar la bandera de las Naciones Unidas, Resolución 83. A las fuerzas estadounidenses se unieron durante el conflicto tropas de otros 15 países miembros de la ONU. Australia, Bélgica, Canadá, Colombia, Filipinas, Francia, Reino de Grecia, Países Bajos, Nueva Zelanda, Luxemburgo, el Reino Unido, Unión Sudafricana, Reino de Etiopía, Turquía y Tailandia. Las fuerzas de Estados Unidos estaban sufriendo en aquel momento problemas originados por la desmovilización que había empezado en 1945, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. Los chinos nacionalistas, ahora confinados a Taiwán, solicitaron participar en la guerra, pero su petición fue denegada por los estadounidenses, quienes sospechaban que detrás de ese interés únicamente se ocultaba la motivación de trasladar el conflicto a la China comunista. Batalla de Incheon. Artículo principal. Batalla de Incheon. Para aliviar la presión en el perímetro de Pusan, MacArthur, como comandante en jefe de las fuerzas de la ONU, ordenó una operación de desembarco en Incheon. Esta fue una operación extremadamente arriesgada, pero también fue exitosa. Las tropas de las Naciones Unidas consiguieron llegar hasta Incheon, enfrentándose únicamente con una leve resistencia y empezando a progresar rápidamente para recapturar Seúl. Los norcoreanos tuvieron que empezar una rápida retirada a sus líneas de abastecimiento hacia el norte, y las fuerzas de la ONU y la RDC, que habían estado confinadas en el sur, pudieron entonces moverse hacia el norte y enlazar con las tropas desembarcadas en Incheon. Según fuentes estadounidenses, cerca de 135,000 soldados norcoreanos fueron capturados. Las tropas de ONU los llevaron de regreso al otro lado del paralelo 38. El objetivo, salvar a Corea del Sur, había sido cumplido, pero el éxito y la perspectiva de una unión de toda Corea bajo el mando de Syngman Rhee impulsaron a los estadounidenses a continuar hacia Corea del Norte. Muchos en Occidente, incluyendo a MacArthur, también tenían el pensamiento generalizado de que la guerra contra China estaba justificada. Truman y los otros líderes no estuvieron de acuerdo, por lo cual, MacArthur tenía la orden de ser muy cauteloso cuando se acercara a la frontera china. Intervención china. Fases de la Guerra de Corea en 1950, 1951 y 1953. En rojo se muestra el territorio ocupado por los comunistas, y en verde el ocupado por Corea del Sur y sus aliados. La República Popular China había advertido que reaccionaría si las fuerzas de la ONU sobrepasaban el límite de la frontera en el río Amnok. Mao buscó la ayuda soviética y presentó la intervención como esencialmente defensiva.
Si permitimos que Estados Unidos ocupen toda Corea, debemos estar preparados para que Estados Unidos declare la guerra a China, fue lo que le dijo a Stalin. Zhou Enlai fue enviado a Moscú para agregar contundencia a los argumentos de Mao, que habían sido enviados por cable. Mao retrasó sus fuerzas mientras esperaba la ayuda soviética, y por lo tanto el ataque planeado fue pospuesto del 13 de octubre al 19 de octubre. La asistencia soviética se limitó a apoyo logístico y apoyo aéreo a 96 kilómetros del frente de batalla. Los MiG-15 con los colores de la RPC fueron una desagradable sorpresa para los pilotos de la ONU y consiguieron mantener la superioridad aérea local contra los F-80 Shooting Star hasta que fueron desplegados los nuevos F-86 Sabre. La intervención de los soviéticos fue conocida por Estados Unidos, pero prefirieron guardar silencio para evitar cualquier incidente internacional y potencialmente nuclear. El asalto chino iniciado el 19 de octubre de 1950, bajo el mando del general Peng Dehuai, con 380.000 soldados del Ejército Popular de Liberación, repelió las tropas de la ONU y las llevó hasta el paralelo 38, la frontera previa al conflicto. Entre los voluntarios chinos se encontraba Mao Anning, hijo mayor del presidente Mao Zedong, que moriría en los combates. La batalla del embalse de Chosin en el invierno fue un duro golpe para las tropas de las Naciones Unidas, compuestas principalmente por marines de Estados Unidos. La situación fue tal que MacArthur solicitó el envío de 26 armas atómicas, alarmando al mundo, razón por la cual el presidente Truman negó la solicitud primero y luego relevaría a MacArthur 16. El asalto chino tomó por sorpresa a las tropas de la ONU, ya que no había sido declarada la guerra entre la RPC y Estados Unidos. La retirada del X Cuerpo de Ejército de Estados Unidos fue la más larga retirada de una unidad estadounidense en la historia. Los marines, en el lado este de la península, retrocedieron de manera más organizada, debido principalmente a su mejor entrenamiento y disciplina. El 4 de enero de 1951, las fuerzas de China y Corea del Norte recapturaron Seúl, que a su vez fue recuperada por las fuerzas lideradas por Estados Unidos el 14 de marzo siguiente. Tras negociaciones fallidas de cese al fuego en enero, el 1 de febrero la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la resolución 498, condenando a la República Popular China como agresora y exhortando a sus tropas a que salieran de Corea 17. El general MacArthur por su parte, fue relevado del mando por el presidente Truman en 1951 y reemplazado por el general Matthew Ridgway. Las razones de esta decisión fueron múltiples. MacArthur se había entrevistado con Chiang Kai-shek, presidente de China nacionalista, Taiwán, desempeñando una función diplomática para la que no estaba autorizado. MacArthur también se equivocó en Guam, al informarle erróneamente a Truman sobre las tropas chinas estacionadas cerca de la frontera con Corea. Finalmente, el plan de MacArthur de desencadenar un ataque nuclear sobre China, precipitó su caída. Estancamiento. Panmunjeom, frontera entre el sur y el norte de Corea en la zona desmilitarizada. El resto de la guerra solo tuvo pequeños cambios de territorio y largas negociaciones de paz, las cuales empezaron en Kaesong el 10 de julio del mismo año. Un cese al fuego estableció una zona desmilitarizada alrededor del paralelo 38, que aún hoy en día es defendido por las tropas de Corea del Norte por un lado y por las tropas de Corea del Sur y de los Estados Unidos por el otro. No se firmó ningún tratado de paz. El nuevo presidente estadounidense Dwight Eisenhower, elegido el 29 de noviembre de 1952, prometió en su campaña viajar a Corea para ver qué se podría hacer para finalizar el conflicto. Participación de países latinoamericanos. Colombia. Artículo principal. Batallón Colombia. Artículo principal. Batalla del Monte Calvo. Escudo del Batallón Colombia 18. El día 27 de junio de 1950 el secretario de la ONU formuló la petición de ayuda para las fuerzas aliadas desplegadas en la península, respondiendo a la llamada naciones como Australia, Bélgica, Luxemburgo, Grecia, Países Bajos, Francia, Turquía, Canadá entre otras, llegando a un total de 18 naciones que ofrecieron apoyo militar. En cuanto a los demás países americanos, se esperaba que México, Argentina y Brasil colaboraran con un regimiento y que las demás cada uno aportara una compañía. Muchos de ellos denegaron esta ayuda porque consideraban que en el fondo se trataba de una lucha entre Unión Soviética y Estados Unidos. 18. Fragata colombiana Arca Almirante Padilla, F-11-2 desde la ISC. Fondeada al lado de Luz Jason, AR-1, en el estuario An en Corea del Sur el 16 de enero de 1952, junto a otras fragatas de varias nacionalidades.
El 30 de junio, el gobierno de Laureano Gómez Castro ofreció una unidad naval a las fuerzas aliadas y 2 semanas más tarde agregó a su compromiso un batallón de infantería, que aún no existía. Aceptadas ambas unidades, el ministro de Guerra Roberto Urdaneta envió la fragata Almirante Padilla desde Cartagena hacia la base naval de San Diego, California, bajo el mando del capitán de corbeta Julio César Reyes Canal, con el fin de adelantar reparaciones y adecuación de su equipo para la misión de guerra y un período de entrenamiento para su tripulación. En cuanto al cuerpo de infantería, el decreto 3927 de diciembre de 1950 creó el Batallón de Infantería número 1 Colombia, con destino al Ejército de las Naciones Unidas en Corea 18. De los 5.100 combatientes colombianos que tomaron parte en el conflicto asiático, 111 oficiales y 590 suboficiales participaron en operaciones de guerra y el resto en la vigilancia del armisticio, recibiendo para el efecto el mismo entrenamiento intensivo de los anteriores. El saldo final de la guerra para el Batallón Colombia fue de 639 bajas de combate distribuidas en 363 muertos en acción, 448 heridos, 28 prisioneros que fueron canjeados y 47 desaparecidos. Pese a esas bajas, el conflicto ayudó a modernizar el ejército de ese país. 19, 20, 21 Las fragatas Arca Almirante Padilla, Arca Capitán Tono y Arca Almirante Brión de la Armada Nacional tuvieron presencia a lo largo de la guerra coreana, donde participaron en varias acciones militares. 22. Puerto Rico. El Regimiento Colonial Estadounidense de los Voluntarios de Puerto Rico o 65 de Infantería fue organizado en 1899 mediante orden aprobada por el Congreso de Estados Unidos. Estaba compuesto por 4 compañías de 100 puertorriqueños cada una. El ejército de Estados Unidos no tenía o sentía ningún tipo de confianza hacia este regimiento ni en sus habilidades de combate. Y todo esto por prejuicios preconcebidos por parte de los estadounidenses hacia los puertorriqueños, de que eran una manada de vagos inservibles y sin ninguna educación ni interés por el bienestar de la Unión Norteamericana. Sin embargo, la realidad era que esta unidad estaba muy bien entrenada y era capaz de manejar cualquier tipo de situación. La imagen de este regimiento a los ojos del ejército cambió en 1950 en un ejercicio de práctica en el que el regimiento mantuvo sin avanzar a la tercera división del ejército estadounidense. La cual fue considerada una hazaña importante ya que un regimiento pudo aguantar una división entera. El 25 de agosto de 1950, apenas 7 meses después del ejercicio mencionado, el Regimiento 65 recibió órdenes para salir hacia Corea, donde participaría en 9 campañas. 1950 Defensiva de la ONU. 1950 Ofensiva de la ONU. 1950 Intervención de la CCF. 1951 Primera ofensiva de contraataque de la ONU. 1951 Ofensiva de primavera de CCF y de la ONU. 1951 Ofensiva de la caída del verano de la ONU. 1951, 1952 Segundo invierno coreano. 1952 Caída del verano coreano. 1952, 1953 Tercer invierno coreano. Sin importar los grandes logros del 65 Regimiento de Infantería en Corea, este fue desactivado en 1956. El ejército de Estados Unidos no necesitaba ya un regimiento en Puerto Rico y aún menos regimientos compuestos por solo una etnia. El regimiento terminó siendo transferido a la Brigada 92 de Infantería de la Guardia Nacional de Puerto Rico.